Salí de una secta es un podcast con la recopilación de nuestras historias, vivencias y las de otros miembros de la secta a la luz del mundo. En cada episodio te platicaremos cómo fue nacer, crecer y eventualmente salir de ahí. Acompáñanos si quieres aprender más sobre sectas. Hola, bienvenidos a su podcast Salí de una secta. Mi nombre es Ada Camarena. Y mi nombre es Loami Salazar. Y hoy en su miércoles apóstata. ¡Muajajaja! ¿Qué no es el miércoles? No, es jueves. Hoy es jueves. Pero pues aquí estamos. No les pudimos subir el episodio ayer, Por dificultades técnicas. Sí, pero aquí estamos y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como todos los miércoles o jueves o días en que subimos podcast. Vamos a hablar acerca del Día de Muertos, que para este punto que estamos grabando, pues ya pasó el Día de Muertos. O sea, bueno, hoy es Día de Muertos. Estamos grabándoles en el Día de Muertos. Quería subirles hoy el episodio, pero pues no se pudo. Así que pues digo, vamos a platicar un poquito en el Día de Muertos sobre el Día de Muertos. Sí, o sea, y estamos muy emocionadas de hacer este episodio porque tenemos muchas cosas que decir al respecto. Bastantes. Y hay muchísimo chismecito apóstata. Hay muchísimas cositas que queremos platicarles acerca de lo que está sucediendo en la luz del mundo. O sea, que viene sucediendo desde hace muchos años en realidad. O sea, esto no es nuevo, amistades, pero lo que es nuevo es el chismecito que va a venir. Así que vamos a comenzar. Sí, son traumas realmente bastante viejos. Traumas bastante viejos, traumas bastante cicatrizados. Pero bueno, bueno, no tan cicatrizados, la verdad, están medio frescos. Pero bueno, vamos a platicar un poquito sobre el Día de Muertos y el por qué a la luz del mundo le causa tanto terror que los hermanos lo celebren. Realmente yo tenía bastante tiempo planeando la idea de este episodio y primero pensé, voy a escuchar una explicación, voy a hacer como que todo un rollo, pero dije, mejor más platicadito, más así, más relajado el episodio. La idea empieza porque hace unas semanas empezamos a platicar un poquito sobre este tema y luego yo me doy cuenta que en semanas pasadas empezaron a darles estudios a los niños y a los adolescentes sobre el Día de Muertos y sobre el Halloween. O sea, esto ya se los platiqué de hecho en el episodio de la semana pasada, o sea, sobre el Halloween, de cómo le estaban diciendo que la luz del mundo no celebra esas festividades, esas tradiciones, ¿no? Como del mundo. Me acuerdo del meme así como de que en esta casa no se celebra el Halloween porque es una fiesta satánica. Ajá. Es como que yo, porque nadie me invitó a una fiesta de Halloween. Sí. Así. Bueno, pero muy curiosamente es algo que la luz del mundo está como muy dividido. El Halloween. Sí. Pero el Día de Muertos es un no. Ajá. Para los lucecitos. Bueno, no si no lucras. Ajá, claro. Pero para los hermanos que como sus niños van a la escuela, esto no... O sea, está muy como dirigido para los niños y los adolescentes. Porque claramente, como nosotros sabemos, y si ustedes no saben porque no son parte de esta comunidad mexicana, no son parte de México, no son mexicanos, aquí en las escuelas es algo que se celebra, o sea, como parte de una actividad cultural. Ajá. O sea, tú desde que estás chiquito en el kinder, haces calaveritas y las vistes. Ajá. O llevas algún, no sé, papel picado. Te enseñan a hacer flores de cempasúchil. Ajá. O sea, haces como ¿cómo se llaman? Las rimitas. Las calaveritas. Calaveritas, o sea, que son como rimas, o sea, acerca de cosas como como que la flaca vino y te llevó al cielo porque no tenías dueño y estaba solito, no sé, cosas así, ¿no? Es una rima. Ajá. Pero sí, o sea, hay muchas actividades culturales alrededor del Día de Muertos y es algo que se toma normalmente, o sea, como tiene un puntaje en tu calificación, ¿no? Sí, es importante, o sea, es parte como de lo que haces tú como alumno en la escuela. Entonces, pues es algo que a los lucecitos les asusta bastante que sus niños aprendan sobre estas tradiciones mexicanas. Y pues sí, les da como que mucha terror la idea de que los niños y los adolescentes como que sean parte de esas tradiciones. Y como que su argumento es que dicen que pues claramente tiene como mucha influencia de la religión católica. Uh-huh. Y claramente sí, porque todo en México tiene influencia de la religión católica. O sea, porque o sea, estas tradiciones, o sea, no tal cual como las hacemos ahorita, pero ya existen desde tiempos, o sea, mesoamericanos, ancestrales, pero eran hechos de diferente manera, claramente. Y cuando llegaron los españoles a colonizarnos,
trataron de ajustar como que nuestras tradiciones para que pudieran hacerse católicos, o sea, los nativos de la tierra. Sí, entonces fue como un ajuste que hubo, pero pues en realidad no podemos decir, o sea, la mayoría de las cosas que suceden en México tienen mucha influencia católica. Sí, o sea, y mucha gente que celebra el Día de Muertos, o al menos por ejemplo en las escuelas, no le meten como que cruces o no le ponen una virgen. ¿Por qué? Porque es algo que debe de ser un espacio laico, claramente. Sí. La Luz del Mundo tiene mucho problema con eso porque dicen que esto no es ser laico, pero es parte de la cultura mexicana, el hecho de celebrar el Día de Muertos. La Navidad tampoco es laica, pero pues esa no tiene ningún problema celebrando, la verdad. Pero eso esperen ese episodio para más adelante. Sí, además, o sea, como para seguir hablando de eso, lo que te decía yo hace rato, tienen mucho problema porque dicen que están violentando los derechos de los niños, ¿no? Pero es como que no tienen ningún problema con hacerlos que miren, o sea, ese tipo de actividades, que son actividades culturales, es algo que no le está dañando a nadie. O sea, hacen que los vean súper mal, como de que, oye, o sea, estás haciendo algo mal. Y es lo que me decías ahorita, o sea, imagínate, estás pensando tú, como niño, de la Luz del Mundo, es que mis amiguitos están haciendo algo que está mal, que va en contra de Dios. Y de hecho hasta como que lo ven como casi satánico. Sí. O sea, y lo decimos y se oye como medio ridículo, como que es exageración. Pero no, de hecho ahorita les vamos a platicar una historia que me mandó uno de nuestros seguidores de algo que vivió él a raíz de lo del Día de Muertos y la culpa que sientes y que cómo tú puedes llegar como a interiorizar tanta como sensación como de que es que yo soy mala persona por haber sido parte de esto. O por querer participar también. Y es algo muy triste. Y volviendo un poquito a lo que les estaba diciendo, que la Luz del Mundo está metiendo como mucho esta narrativa ahorita con los adolescentes y con los niños. Yo me di cuenta por las redes sociales que uno de estos senadores de la Luz del Mundo, de los tantos como políticos, estaban como pues diciéndole a los papás, miren, aquí está un documento que de hecho lo tengo y se los voy a poner en el Instagram. Y si puedo ponerles como un pedacito en el YouTube, aquí lo van a mirar ahorita en este momento. De cómo le están diciendo prácticamente como tú como padre de familia a la escuela, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución, no se puede como obligar a mi hijo porque bla, 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 no. O sea, como que todo un rollo mareador político para que los niños no les puedan decir, hey, o sea, como que tú también tienes que ser parte de esto. Y quiero decir como un paréntesis, no es que esté mal que las personas decidan qué o no hacer o ser parte en ese tipo como de actividades, sino que se les está diciendo a los niños que es algo malo. Ese es todo nuestro problema. O sea, no se les enseña a los niños realmente de la Luz del Mundo a respetar las creencias de otras personas. Aquí es donde entra el problema. Y además de que no se les enseña a respetar las creencias de otras personas, se les enseña a demonizarlas de muchas maneras y a hacerlas ver como algo que es malo, porque muchas veces ellos desean, como me decimos ahorita, ser parte de esto, porque como niño quieres pertenecer, o sea, es parte de todo. Ves a tus amiguitos haciendo calaveritas, poniéndoles vestiditos, no sé, como que haciendo papel picado, florecitas, y tú sientes que si lo haces te van a regañar, y te da miedo que tus papás se enteren, por ejemplo, si tú quieres ser parte, o ves a los niños que son parte, como dijo ahorita mi hermana, como, ay, es que se van a ir al infierno, o sea, ¿sí? ¿Y qué niño tiene que estarse preocupando por esas cosas? Ninguno. Sí. Entonces sí, queríamos hablar un poquito sobre cómo es parte también de la misma coerción y el mismo adoctrinamiento que tú vives desde pequeñito. Y si no sabes, tenemos un episodio hablando específicamente sobre adoctrinamiento infantil, pero yo creo que ningún niño debería de ser manipulado emocionalmente para que no disfrute una actividad cultural en la escuela que no tiene nada que ver con la religión, que no tiene nada que ver con Diosito y el diablo. Es simplemente un recuerdo. Les puse en el Instagram una imagen donde dice una frase de que escribió una de mis escritoras favoritas, que dice: la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidas, si puedes recordarme siempre estaré contigo. Es de Isabel Allende. Y me encanta esa frase, o sea, desde la primera vez que la leí me fascina, y siento que ahora que como que lo pienso, como que volteo para atrás, se me hace algo que te quitan en la Luz del Mundo, la oportunidad como de, ay, qué ruidajo, como la oportunidad de recordar a las personas que ya no están.
y de hasta de tener este como proceso como de duelo, te quitan la oportunidad de llorarles a tus muertos y de recordarlos, porque Sí, la única manera en la que los recuerdas es que ya están con Cristo, ya triunfaron, ellos ya están bien, no te sientes que te sentir triste, y no me vas a dejar mentir, o sea, es muy feo cuando, por ejemplo, cuando eres pequeño y se muere alguien en tu familia y no ves a gente, o sea, no tienes permitido tú estar triste o ver gente triste. Ajá, fíjate que, o sea, tú sabes, mi hermana y yo vivimos lo mismo, ¿no? Exactamente, pero una tía falleció, o sea, Sí. cuando estábamos nosotras chicas, estábamos pequeñas, y yo no recuerdo a nadie en realidad llorando mucho. Yo no recuerdo a nadie hablando acerca de qué es lo que estaba sucediendo. Yo no recuerdo a nadie como tratando de recordarla después. Más que nada eso creo. Ajá, recordarla. Porque siento que cada que se hablaba de mi tía era como incómodo. Y era así como de que, pero es que ella ya está en la gloria. Ya en gloria Ella, está con Cristo. ajá, Está... y ya, ahí se acaba la conversación. Y siento que es algo que hace mucho daño, porque tú cuando eres niño y pierdes a un ser querido, que como era mi tía era una hermosa persona, era una mujer que nos amaba muchísimo a nosotros, a sus sobrinos. Y lo pienso y digo, yo no me enseñaron a recordarla. No Me enseñaron, no me dieron permiso ni siquiera de como digerir qué era lo que estaba sucediendo cuando ella falleció. Más porque éramos muy pequeñas. Sí. O sea, yo creo como unos 10 años, más o menos. Y yo ahora que ya estoy grande, lo pienso y digo, es que no tuvimos la oportunidad realmente como de entender la situación y de darle como un cierre al que ya nunca más le íbamos a volver a ver. Sí. Y no nada más, o sea, nosotros tenemos la suerte y la fortuna de que no ha fallecido muchas personas en nuestra familia y cercanas a nosotras. Pero hace no mucho falleció mi abuelo. Mi abuelo paterno falleció. Y cuando él falleció fue raro, porque mi abuelo nunca fue parte de la secta. Entonces cuando él fallece, o sea, todos estábamos con la mentalidad de que pues se fue al infierno. Sí. O sea, mi abuelo se fue al infierno, muy o sea, feo. y es algo muy feo. Y les digo, y esto lo quiero mencionar por la manera en la que te crían desde pequeño. Sí. Y que tiene que ver con la muerte y con el hecho de cómo tú miras la muerte y cómo la muerte se convierte como en esta situación de que o dolor o felicidad. O sea, no hay ningún como en medio de esto. Y cuando mi abuelo fallece, sentí que nadie tuvimos como permiso, ni siquiera mi propio padre, que era su papá, de sentirlo. De sentir, o sea, como que más allá de la tristeza como normal del ser humano, pero, o sea, el terror de que pues es que se fue al infierno. Sí. O sea, y es algo que no se habla. Ajá. Pero es algo que todos sabemos. Exacto. Y es algo que teníamos miedo de que... Yo tenía miedo de que él falleciera. Ajá. O sea, yo sentía un real miedo de que él falleciera. Y cuando falleció, para mí, yo le dije a mi hermana, o sea, creo que estuve varios días en shock. O sea, porque además por la forma en que él falleció. Y yo estuve muchos días en shock sin saber cómo procesar todo lo que estaba sucediendo. Y ahora que ya salimos de allí, sí, ahora que ya estamos fuera y que nos dimos permiso de entender cómo funcionaba el Día de Muertos, más que nada, porque siento que en realidad a mí personalmente es algo que siento que nunca había como entendido realmente. Siento que es algo que simplemente yo decía, no lo puedo hacer, pues cada quien bye. No le pensaba mucho. Y ahora, este año que pasó fue cuando hicimos el altar para mi abuela. A eso iba, de hecho, o sea, como el perderlo y el no poder procesar el duelo y como que se quedó atorado el sentimiento de alguna manera. Y el año pasado nos tocó hacer nuestra primera vez un altar pequeño para él. Y siento que fue una manera de procesarlo. Y pudimos hasta platicar un poquito como de lo que pues, vivimos con él en su momento. Fue un muy buen abuelo. O sea, fue un muy buen abuelo. Fue una persona que siempre nos demostró, como les digo, o sea, pues, él nunca fue parte de la secta. Y siempre fue bueno con nosotras. Siempre fue una persona que se alegraba al vernos, le gustaba estar con sus nietos, nos quiso mucho.
y como ver el proceso, hacer todo el proceso, ¿no? De crear un altar, de como que, no que, o sea, y ya fíjate, ni siquiera es pensar, ay, es que volvió. No. Es como un tributo sí. a su vida y a su muerte. Y al hecho de que hay amor y de que algo que no se pudo hacer en su momento, cuando él falleció, como este tributo, este momento en el que a lo mejor su familia estuviera allí, como que con mucho amor. Siento que se pudo dar en ese punto. Y por eso era tan importante para mí hablar del tema del Día de Muertos, porque creo que muchas veces, como otra vez, las sectas miran las cosas blancas o negras, ¿no? Este pensamiento de que es malo o es bueno. Y no, o sea, la realidad es que creo que podemos darles nuestra propia interpretación a este punto, a un ritual como lo es este. Y si tú crees que tus difuntos vuelven, o sea, y te visitan, o sea, qué bonito. No sé si ustedes vieron en TikTok todo el montón de videos de perritos, de los altares de perritos. Yo estaba llorando así como Magdalena, o sea, porque se me hizo algo tan bonito, porque es algo que es para ti. Sí. O sea, es algo que es para ti. Y siento que es una buena manera como de manejar el duelo y de manejar el dolor que tiene que ver con perder a una persona. Y otra vez la secta hace esto como de algo malo, de algo negativo, solamente porque es algo que ellos creen que tiene que ver con la religión católica. Y otra vez entra como esta como pelea que tienen rara, ¿no? Siempre con la religión católica, con los católicos. O sea, es como de que no, y le quitan a las personas la oportunidad de tener parte de esta cultura. Nos pusieron en el Instagram una persona, porque pusieron una cajita, y me puse, yo a veces no siento que soy mexicana por haber estado tanto tiempo en la secta, porque muchas de las cosas como estas, que son muy como cercanas a la cultura, no las participas, no eres participante, o sea, no bailas en las fiestas, no tienes quinceañera, no sé, todas estas cosas, ¿no? Sí. O sea, como que tienen que ser referentes con la cultura, y que tú no eres partícipe, te quitan mucho de tu identidad, o sea, y es lo que le gusta a las sectas, de hecho, o sea, que no tengas identidad, o sea, quitarte cualquier tipo como de cosita que no tenga que ver con lo que ellos quieren que tú seas, ¿no? Y es algo feo. Sí, o sea, la verdad, la despersonificación es algo que las sectas hacen, y la Luz del Mundo lo hace de una forma muy sutil. O sea, es algo que tú no ves, o sea, tú no puedes decir, ay, en este momento, así, tajantemente esa persona pasó de ser una a otra, ¿no? Porque nosotros ya nacimos allí. Y la mayoría. Ajá, la mayoría nació allí. Entonces, ya es algo que tú ves normal y que por ende la gente mira normal. O sea, porque, o sea, la gente que te mira, porque ya te conoció así. O sea, ya te conoció así de que, ay, es que ella es religiosa. Ella es religiosa y ella no hace eso. Y la gente, o sea, curiosamente suele ser muy respetuosa. Sí, la gente. Ajá, o sea, yo recuerdo, o sea, cómo la gente ya después sabía que yo no participaba en eso, y ya nada más como que decían, ok, pues no te preocupes, como que, o sea, tú no necesitas participar. Tú puedes ver, o tú puedes, si quieres, puedes traer dinero o algo así, pero pues si no quieres, no. Ok, perfecto. Y no era como que decían, güey, o sea, ¿qué pasó allí? ¿En qué momento? No, porque yo ya era así. Yo ya desde siempre, toda mi vida, yo he sabido, llegó un punto en que, pues, yo sabía que no estaba bien que lo hiciera. Y esa es la cosa. Sucede tan así, o sea, como que sutilmente la despersonificación. Son cositas chiquitas que hacen que seas como nada más parte como de esta masa, del colectivo. Ajá, de este colectivo, pues nada más. Tú eres uno más. Ajá, entonces tú no eres, yo soy fulanita de tal y me gusta esto, me gusta aquello, así, no. O sea, tú eres cristiana. Tú eres de la Luz del Mundo. Tú eres hija de Dios. Eso es lo que eres. Y tú sabes que, o sea, ser hija de Dios, o sea, abrimos como unos corchetes grandes, o sea, ¿qué significa ser hija de Dios? Y son puras cosas que tienen que ver con la Luz del Mundo. Entonces, sí, o sea, queríamos como hablar acerca de cómo es, o sea, es más es más complicado que nada más el decir, es que les prohíben a los niños no celebrar esas cosas y qué mal por los niños. No, o sea, ocurren cosas internamente en los niños. Y además es en las etapas más importantes del desarrollo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que mencionemos que si desde que naces, ya tú
eres completamente como programado para pensar, para actuar, para creer de cierta manera, va a ser muy difícil, y es muy, muy difícil, o sea, lo hablamos de dos personas que lo vivieron, empezar a construir esas ideas en la edad adulta o cuestionarlas. Y con eso comienza la triste historia de Adita. Después del contexto, pues la neta tenemos que hablar acerca de nuestra experiencia con el Día de Muertos. Yo cuando comencé a ir a la primaria, o sea, yo todavía hice calaveritas, todavía hice así como cositas así, vestí mi calaverita con una... O sea, yo como que dije, o sea, yo soy diseñadora de modas, voy a hacerle el vestidito, el rollo, claro que sí. Sí, porque las maestras nos daban como una monita de papel, como una calavera calaverita así toda bichi, ¿no? De papel. Y ya como que te decían, tú ponle un traje. Ajá, lo que tú quieras. Y yo me recortaba y hacía un vestidito y el rollo y se lo ponía. Pero me acuerdo que llegó un año en que yo estaba así como que, güey, estoy listísima para vestir a mi calaverita. A mí me encantaba. Y mi mamá así como que no, este año no lo vas a hacer porque eso ya nos dijo el hermano encargado que está mal. Y yo como ¿qué? ¿Qué hermano? Sí, y de hecho me lo está diciendo mi hermano ahorita, que me acordé de cuando él me empezaron a hablar. Yo me acuerdo porque yo estaba más grande. Y me acuerdo que un día un hermano en el templo se paró a decir, es que yo a mis hijos no los dejo hacer eso. Todos sus hijos eran como de nuestra edad. Entonces como que mis hijos no lo hacen porque eso no está bien, bla, 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 porque es de la iglesia católica. O sea, y se agarraron así, o sea, y fue lo que se habló en el templo, o sea, como un tema que se estaba hablando en la semana de la oración. O sea, no sé qué pasó, o sea, que de repente, yo no sé, ustedes díganme si allá en el sur, o sea, siempre hubo como esa prohibición, porque acá en el norte, pues no. Al menos no cuando nosotros estuvimos pequeñas. Ajá, les digo, porque yo entré a la primaria y yo pude empezar a hacerlas normal. Y mi mamá era muy lucecita. Sí. O sea, no crean que mi mamá era como dominguera. O sea, mi mamá iba a la iglesia a diario. O sea, y fue lo que de repente como que me imagino que se dieron cuenta que los hermanos estaban haciendo. Sí. Y como que les prohibieron que lo hicieran. Ajá. Y pues me acuerdo que yo así como que pues supongo que entonces ya no lo voy a hacer. Pero a mí sí me dolió, la verdad. Porque yo me acuerdo que íbamos a hacer un altar de muertos con el profesor que era el profesor de artísticas, o sea, era un profesor regular que daba clases, o sea, de regulares, no de matemáticas, español, pero ese profesor que le mandó un abrazo donde quiera que esté, él es el que hacía todos los eventos artísticos. Todos. O sea, bailes, pastorelas, no sé, que alguien iba a cantar, que alguien iba a vestirse de algo, o sea, todas las kermeses, él las organizaba. Todo lo que era cultural, artístico, ese profesor lo hacía y lo hacía bien. Sí, lo hacía muy bien. Muy bien, es excelente. Y yo siempre había soñado, ese era mi sueño. Ese era el sueño de Adita chiquita. O sea, que me tocara hacer alguna actividad que involucrara que ese profesor me dirigiera. O sea, que me dirigiera y que o sea, hiciéramos alguna actividad cultural con él. Y yo, sí, al fin voy a hacer un altar de muertos con ese profesor. Porque hacía unos altares de muertos espectaculares. Sí, muy bonitos. Los hacían en la biblioteca, me acuerdo. Sí. Ese año tocaba, pero en su salón. O sea, en su salón lo hizo. Y me acuerdo que me dijo, mamá, eso de que no íbamos a... No. Y yo, me lleva. Me acuerdo que yo le dije, pues es que no sé qué va a pasar entonces, porque yo tengo que decirle al profesor y el profesor no me va a poner calificación. Y mi mamá, no, pues entonces yo voy a ir. Y yo, por favor, no lo hagas. Yo ya estaba un poquito, o sea, yo ya estaba, yo estaba un poquito más grande. Como en quinto de primaria, tal vez. Sí. Y me acuerdo que se armó Troya, porque yo así tengo el recuerdo de estar en el receso. Sorry, ma, por esto que va a contar. Sorry, pero, o sea, tengo que contarlo. Estaba en el receso y ya ven que siempre hay una hasta bandera. En todas las primarias hay una hasta bandera que tiene como un escaloncito. No sé si, yo creo que en todas las primarias, la mayoría, ¿no? En todas las primarias que yo he ido tiene ese escaloncito, está la hasta bandera y así, ¿no? Entonces yo estaba sentada en ese escaloncito
comiéndome mi sándwich o mi taquito, no sé qué era. Entonces me acuerdo que yo estaba ahí solita. Y entonces vi que iba entrando mi mamá. Y yo así como de que, ¿qué haces aquí? Vete. No, yo ya sabía que iba a ir a hacer eso. Entonces vi que en eso como que se encontró al profesor. O sea, como que cruzaron sus caminos. O sea, no tenía mucho que había entrado mamá. Y ya le dijo, no, pues o sea, yo nomás estaba viendo qué era lo que sucedía, porque yo no alcanzaba a escuchar muy bien qué era lo que estaba sucediendo. Sí alcanzaba a escuchar, pero no tanto. El punto es que oí que mamá estaba así como de que, no, pues es que lo que pasa es que mi hija no va a participar en eso porque nosotros no creemos en el Día de Muertos y no sé qué. Y me acuerdo que el profesor, perdón si alguien que lo conoce el profesor está escuchando eso, pero es que el profesor era perrita, o sea, el profesor era empoderada, o sea, el profesor, o sea, no se dejaba. Y me acuerdo que el profesor se quedó así como de que, a ver, disculpe, pero ¿cómo puede ser que no va a dejar a la niña que participe? No, pues es que lo que pasa es que nosotros no creemos en eso, pero es que señora... O sea, lo miraba como levantaba las manos, sí, me acuerdo. Me lo imagino, O sea, lo veía como estaba así, o sea, como agarrándose la cabeza, levantando las manos, así de que, señora, esta actividad no es una actividad religiosa, es una actividad cultural, porque es de México, y eso es lo que alcancé a escuchar, porque el profesor sí estaba hablando fuerte. Y así como de que mamá, es que nosotros no creemos. Mamá no habló muy fuerte porque mi mamá no grita. Y nomás la miraba como movía la boca. Y yo así como que... con un tono pasivo-agresivo. Ajá, con un tono pasivo-agresivo. Y yo nomás estaba así como, trágame tierra, por favor. Dios, soy yo de nuevo. O sea, si eres real, por favor, haz que esto pare. Pues no paró, así que Dios no es real. Me acuerdo que así, o sea, y que le dijo, pues es que entonces no va a tener calificación. Pues no, que no tenga, repruébela. Y yo, por favor, no. Ay, póngale 0. O sea, a ver, mamá. Lo importante es que no se vaya al infierno. Sí, o sea, yo me acuerdo que me quedé así como que... Y luego, o sea, fue algo que todo... O sea, estaba en un área muy, muy visible donde todos los niños estaban viendo. Y me acuerdo que todos los niños estaban así como de que, ¿qué está pasando? Sí, me imagino. Todos voltearon y yo estaba así como que... Ay, no, me dio mucha vergüenza. Porque yo dije, pues es que pudo haber hablado con él sensatamente, ¿no? O sea, como en el salón. En el salón o algo, no allí. Pero mi mamá iba como muy así como de que muy lucecita, pues mi mamá. Sí, lucecita a la 10ª potencia. Sí, y me acuerdo que... Pues ya nomás como que me acerqué. Ya cuando fue el profesor, todo sacadísimo de onda. Porque estaba molesto, aparte. Sí, estaba molesto el profesor. Y me acuerdo que ya se fue el profesor y mi mamá se quedó allí así un segundo y yo no estaba muy lejos, entonces yo caminé hacia ella y ya... ¿Tu mamá por qué me avergüenza? Sí, como que mamá, por favor, o sea, estás viendo que no soy muy popular. O sea, ¿y me haces esto? O sea, por Dios, contrólate, gobiérnate. No, pues el punto es que le dije, ¿qué pasó? No, pues es que ya le dije al profesor que no vas a participar. Y yo, pero es que, yo me acuerdo que yo le dije, es que yo tenía ganas de participar. Es que no, mija, es que nosotros no hacemos eso. Pero en los otros años sí lo hice. Sí, yo claramente era una niña y no tenía como esta como facilidad de darle como esos argumentos. Pero yo estaba muy confundida, es lo que yo sentía, mucha confusión al respecto. Y mucha vergüenza, porque yo decía, es que no entiendo por qué hay tanto alboroto al respecto. Nada más vamos a hacer una manualidad, literal. O sea, una manualidad. Y a mí me encantan las manualidades. Sí. Amo las manualidades. Mi apodo aquí en mi casa es Adita Cositas. Sí. Si ustedes no crecieron en los 90s, o sea, no saben quién es Cositas, a lo mejor Googléala. Cositas, México. Así, googléala. El punto es que a mí me encantan las manualidades y yo siempre he sido, les digo, o sea, yo estaba emocionadísima por poner mis manos en flores de cempasúchil. No, que además, el profesor los estaba enseñando a hacer flores de cempasúchil, que se miraban bien bonitas. Y yo estaba así. Bueno, el punto es que mamá se fue. Yo me quedé así como avergonzada. Derrotadísima.
comiéndome mi taco, estaba triste. Yo no soy de llorar en público, la verdad, así que pues no lloré, pero me quedé muy triste. Y me acuerdo que ya cuando sonó el timbre y me fui al salón, me acuerdo que le dije al profesor, pues ya habló con mi mamá, me imagino. Y el profesor, sí, mija, ya hablé con ella. Y yo le dije, me acuerdo que yo le dije, perdóname, mamá, porque creo que ella no sabe esto, si es que lo está escuchando. No creo que no se escuche. No creo que no se escuche, pero por si no se escucha algún día. O si alguien le dice. O si alguien le dice, una disculpa, pero yo le dije al profesor, es que yo tengo ganas de participar. Rebelde. Sí. Apóstata desde la infancia. Sí, o sea, yo nací apóstata, ¿ok? Y me acuerdo que yo le dije, es que yo tengo muchas ganas de participar. O sea, póngame a hacer algo chiquito al menos. Y me acuerdo que se quedó así como de que triunfó el mal. Así se quedó con la cara el profesor. Y me acuerdo que me dijo, sí, mija, tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Mira, aquí siéntate con las niñas y están haciendo flores de cempasúchil. Y yo, ¡ah! Al fin alguien me da lo que necesitaba. O sea, hacer manualidades. Esta es mi pasión. Y ya, pues, las niñas estaban así como que, ¿qué pedo con esta gente loca? Pero siéntate y te voy a enseñar a hacer flores de cempasúchil, ya no me acuerdo. Y me acuerdo que ya me senté y yo estaba así viendo mis flores de cempasúchil toda feliz. Y tuve mis puntos de todos modos, porque pues yo fui apóstata, así que sean apóstatas, no dejen la escuela. Terminen la primaria. Terminen la primaria. Y sí, o sea... Y yo digo, yo lo que rescato de esta historia es confusión, mucha confusión, o sea, y mucho molestia. Porque cuando eres niño, tú no entiendes de religión, tú no entiendes de pedos de gente adulta, de que la gente está enojada porque tú no crees en esto, porque tú no crees aquello. A pesar de que yo crecí en este contexto, o sea, y que yo sabía que la gente no entendía qué era lo que creíamos nosotros. O sea, a mí se me hacía bien tonto, o sea, el decir, ¿por qué te molesta tanto que ponga papel de China en las paredes? Además, creo yo que parte también de esto es pensar, a nosotros, realmente no era lo que se había hablado en otro momento antes de ese momento. O sea, al menos aquí, o sea, no puedo decir en otros lugares, pero hablando de aquí en Mexicali, de donde nosotros somos, en la iglesia de nosotras no se había hablado de eso porque si no mi mamá no lo hubiera permitido en otro momento. Como les mencionamos, mi mamá es una persona muy, muy fiel a la doctrina y trata de seguir todo lo que puede al pie de la letra. Por eso en cuanto le dijeron, fue a gritarle al maestro. Porque rompió la calaverita. Sí, porque... No la rompió, no se preocupen. No, es dramatización. Pero la realidad es que, o sea, hay mucha confusión, o sea, y mucha como contradicción muchas veces, allá en otra vez, en la doctrina de la luz del mundo. Y además como un paréntesis, ¿no? O sea, no es culpa de mi mamá, para que luego, porque luego siempre que mencionamos a mi mamá o a mi papá, como de que es que tus papás no, güey, o sea, literalmente lo hablaron en el templo y por eso mi mamá. Yo me acuerdo cuando lo empezaron, tengo así la imagen como bien clarita de este hermano, del que no puedo decir cómo se llama, pero o sea, este hermano... ¿Por qué no? Porque no es un ministro. No, ok, sí dije, ¿por qué no? Pues es un ministro. No es un ministro. Y no me acuerdo la verdad quién estaba encargado en ese entonces. Pero tengo el recuerdo de este hermano hablándolo. Creo que era Rodolfo. No, ya sabía. No creo que haya sido Rodolfo Hernández. A lo mejor el que seguía de él, pero no me acuerdo quién estuvo después. El que estuvo un poquito tiempo, el que se robó dinero. ¿Jesús Magallón? A lo mejor Jesús Magallón, porque era bien ojete. Sí, pero era bien ojete Jesús Magallón. Sí, era bien ojete, a lo mejor fue él, la verdad no me acuerdo. Pero, bueno, volviendo al pensamiento que tenía. Siempre luego empiezan como que, ay, es que es tu mamá. No, güey, o sea, es literalmente la doctrina que les aventaron a los hermanos porque se han de haber dado cuenta que los hermanos estaban dejando que sus niños participaran. Y fue de ahí ya cuando yo me acuerdo que después de eso, o sea, les estoy hablando que eso fue como en el 2002, 2003. O sea, entonces, 2005. Porque yo estaba en la secundaria. Sí. Entonces como el 2005. Ajá, más o menos. Y en la era del internet ya me estaba empezando, ya como que había más como manera como de que todo el mundo se dijera, está mal el Día de Muertos, ¿no? O sea, y que como que todo el mundo estuviera ya ahorita como muy conectado y como muy adoctrinado con el tema. Entonces sí, o sea, es algo muy feo. Y esta historia yo ya tenía rato diciéndole a mi hermana que quería que lo contara como para este episodio, porque se me hace algo como bien importante otra vez mencionar, de no nada más mi hermana muy rebelde no se sintió culpable. No. Pero ahorita les voy a platicar, de hecho... No me arrepiento de nada. Pero les voy a platicar la historia que nos mandó uno de nuestros seguidores que pide permanecer anónimo. Dice, a mí nunca
de los nunca se me permitió participar ni colaborar de ninguna manera en las actividades culturales alusivas al Día de Muertos. Ni siquiera me dejaban poner un chingado peso para el altar y esas cosas. Y todo esto desde la primaria. Al principio me resultaba indiferente e incluso se me hacía concha no chambear en esas actividades con el pretexto de la pinche secta. Sin embargo, por otra parte, siempre me llamó la atención hacer calaveritas de azúcar, al igual que mis compañeros, y sí se me hacía gacho no poder hacer lo mismo, porque yo siempre quise una calaverita de azúcar cuando estaba chamaco. Están bien buenas. También me gustaban mucho las decoraciones de los altares y el pan de muerto, pero ni el chingado pan me dejaban comer. A nosotros sí nos dejaban comer pan de muerto. Sí. Les digo. Ajá. O sea, nadie se pone de acuerdo. Solo una vez que lo hice a escondidas en la escuela. Lo probé porque la maestra había llevado para repartir a todos sus chamacos y supe cómo era su sabor y me gustó tanto que guardé el trozo para terminar de chingármelo luego, ya que tenía miedo de que mi mamá me cachara, porque ella también es maestra de la primaria donde yo iba. Le rogué a la maestra que no le dijera nada a mi mamá, explicándole cómo estaba el pedo, y me dijo que no me preocupara, que solo es pan y no tenía nada de malo, que dejara de sentirme culpable porque me gustara el sabor, ya que yo estaba casi chillando por la culpa de haber desobedecido. Creía que ya me iba a ir al infierno, o sea, imagínense. Y un niño. Era un niño de primaria. La profe muy buena onda me calmó y cumplió su palabra con no decirle a mi mamá. El pedo fue cuando un día que estaba en la casa de mis tíos Lucecitos, yo decidí contarle a una prima a la que le tenía confianza que yo probé pan de muerto y que estaba muy rico. Mi prima igual de lavaba el coco por sus jefes. ¿Qué ojete tu prima? Sí, la neta. Se admiró como si le hubiera confesado que maté a alguien y lo primero que hizo fue ir corriendo con mis tíos a acusarme. Mi tío se puso histérico y me gritó hasta lo que no y le chismeó todo a mi papá. Mi papá habló con el encargado de ese entonces, Pedro Hernández, la porra te saluda, el cual era un hijo de su perra madre, sí era, porque le metió una sarta de ideas pendejas en la cabeza a mi papá, diciéndole que me estaba condenando a mí y que mi familia por ir en contra de la doctrina perfecta de Dios. Ah, pero que su hija trajera las uñas pintadas. Ay, sí. No era ir en contra de la doctrina. Y que ni fueran a la iglesia. Ni iban a la iglesia. No iban a las oraciones. Nunca. El viejo asqueroso habló conmigo, me gritoneó y me regañó bien feo. Él era un niño, Quiero que recordemos que esto lo está contando alguien que en ese momento era un niño de primaria. Por mucho tiempo me sentí sumamente culpable por eso. Ahora me doy cuenta de la santa pendejada que fue. Simplemente haber tragado pan de muerto, no mames. Y pensar que actualmente hasta mi papá compra unos panesotes de muerto del Costco y los trae a la casa para chingárnoslos con cafecito bien delicioso, ya que hasta a él le parece solo una pendejada ese suceso. Solo que en aquel entonces había decidido creerle al estúpido viejo horrible de Pedro Hernández por ser el encargado. Te odiamos, Pedro Hernández. Aquí en esta casa, miren, ya ahora va a ser de hecho el siguiente episodio va a ser nuestro final de temporada. Sí. Mándenme sus historias del Día de Muerto, ya no sé lo que digo, sus historias para funar a ministros, para exponer ministros, para lo que ustedes quieran. Quieren decir algo malo de un ministro que les hizo, quieren decir que fue un ratero un ministro, que abusó de alguien, que decía mentiras o tonterías en el púlpito, lo que ustedes quieran, mándenmelas, porque yo ya estoy planeando ese episodio que va a ser el siguiente miércoles, y yo tengo mi funa para Pedro Hernández, la verdad, y para su esposa. Claro que sí. Que descanse en paz. Pero bueno. Perdón. Tengo mis issues con esa señora. Sí, la neta. Pero bueno, esta historia, o sea, lo quería leer porque me la mandó hace ratito. Y tú sabes, Amix, que te quiero mucho y que siento mucho que hayas tenido que vivir tantas cosas, la verdad. Sí, la verdad. Pero pues así es cuando nacemos ahí, ¿verdad? Tristemente. O sea, imagínense la culpa que sentía por comerse un pan. Era un niño. O sea, quiero que... Me dio mucho como sentimiento cuando lo leí porque era un niño. Era un niño chiquito el de primaria. Lo peor es que nosotros como conocemos cómo funciona su dinámica, su familia. Sí, o sea, no... Nosotras no teníamos tanto problema con lo del pan. Mis papás son personas muy paneras. Sí, a nosotros nos gusta mucho el pan. Nos gusta mucho el pan, entonces es como de que hay panecito. Y me acuerdo que decían, ay, pues que no tiene nada de malo, no es como que nos lo vamos a encarar al pan o algo así. Entonces no pasaba nada, sabíamos que no lo hacíamos con esa intención, ¿no? Pero yo lo pienso y digo, yo no sabía que había quien no compraba ni pan. Sí, ahorita voy a contarles otra historia. Ajá, porque y hacer sentir mal a un niño chiquito de primaria
o sea, por comerse un pedacito de pan que le dieron en la escuela. O sea, la maestra fue y trajo y pues todos los niños iban a comer. Es terrible, o sea, es traumático. O sea, imagínate que te shameen por comerte un pedazo de pizza. Es lo mismo. Sí. O sea, nada más porque tienes en tu cabeza esta idea de que ese pan es pan de muerto y va en la ofrenda, entonces está mal. O sea, como de que ya está venden pan de muerto, ya está venden pan de muerto como relleno de Nutella. En el cafeño, güey. Con nieve. O sea, es como de que pues, Cafeño patrocina, nos tomamos mucho café. Patrocínanos. La verdad es que hay muchísima... Es una tontería. O sea, así... Una tontería colosal, sí. Que no dejes que un niño es como que si no dejaras a un niño comer pozole. Ajá. Porque es la independencia de México y Miguel, ¿cómo se llama? Miguel Hidalgo traía una bandera de una virgen. A ver, porque eso no está mal. Sí. O sea, les digo, o sea, se fijan como las incongruencias. Sí. O sea, todo lo que tiene que ver con México, de alguna manera, está ligado y entrelazado con la religión católica. Porque adivinen, ¿quiénes nos conquistaron? Los españoles, y los españoles trajeron esa religión aquí. No crean que México siempre fue católico, amigos. O sea, no crean que, o sea, nuestros ancestros creían en el sol y la luna y las estrellas y el maíz y todas esas cosas, sí. ¿No? Se estaba leyendo sobre cómo ellos creían que de alguna manera, o sea, la idea de que los huesos y de que esa adoración como a la muerte, ¿no? Y que como, no, pues es una adoración, pero como este amor que se le tiene como a la idea de la muerte. A la muerte. Y de cómo salen las Catrinas, que todos son huesos. Sí. O sea, viene de como como antes se creía que si enterrabas maíz, o sea, salía pues la planta. Y de cómo era lo mismo con los huesos, porque, o sea, como que los entierras, pero ellos vuelven, regresan. Uh-huh. O sea, y es algo bien bonito. Estaba leyendo un artículo hoy sobre eso en el internet, en el que estaban platicando como sobre el origen y como del Mictlán y todas estas como ideas de los diferentes como que lugares que había para los muertos, y de cómo como, no sé, o sea, como es que es algo tan bonito, es algo como que si lo piensas tan especial. Y que se mezcló claramente como todo en la cultura con el catolicismo. Pero no tiene nada de malo, o sea, y en toda nuestra cultura tiene tintes religiosos. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, de hasta las frasecitas que tenemos, o cosas así. O sea, es como de que, porque imagínate si pudieran separarlos de toda la luz del mundo, lo que tiene que ver con el católico, ¿cuántas cosas no haríamos? Quedaríamos en una de esas como comunidades cerradas. Una comuna. Sí, en una comuna. Una comuna donde nada más celebrarían los cumpleaños de los apóstoles. Ajá, y las celebraciones los mundanas. Uh-huh. O sea, es como de que la realidad es que todo esto es una manera de otra vez controlar cada aspecto de tu vida. Y ese es uno de los aspectos en los que se controla a la niñez, a las infancias, y se les limita y se les mete como estas ideas negativas, estas ideas como muy prejuiciosas de lo que es algo que simplemente la gente hace o por tradición o porque ahora claramente ahora se ha hecho muchísimo más famoso desde que salió la película de Coco. O sea, y de muchísima gente que a lo mejor antes no ponía el target, los pone por la película. Y luego ahora, por lo de la película de Coco, muchos los ponen por sus hijos. Sí. O sea, porque los niños dicen, yo quiero que pongas el altar para el abuelito, que así, porque en la película de Coco sale que, o sea, muchas de las cosas que se hacen, por ejemplo, del Halloween, así, o sea, es para los niños, es para que los niños se diviertan, para que los niños se disfracen, para que los niños participen en las actividades, o sea, como así, o sea, manualidades, para que digan, mira, tu abuelito, les dan una ilusión a los niños también, o sea, de que tu abuelito va a volver, o sea, son cositas así, o sea, y a mí se me hace bien feo porque están mucho con eso de que violan los derechos de los niños, que no sé qué, por hacerlos participar. Güey, estás violando, o sea, literalmente sus derechos, o sea, nada más así, o sea, les estás metiendo un pinche trauma. Los estás traumando de por vida, de decirles que por hacer una calaverita se van al infierno. Sí. O sea, eso no está bien. O que dicen, ya ven, ¿cómo dicen a luz del mundo mucho eso de que adoran a los muertos o que confían en los muertos? Es como que no estás confiando, estás recordando. Sí. O sea, y es algo muy feo que como que transgiversan todo para ellos poder como hacer un punto. Uh-huh. Y hacerles creer a las personas que la manera en la que ellos miran la vida y el mundo es la única, como dicen, no es la verdad absoluta. Sí. O sea, y lo que los demás hacen está mal, lo que nosotros hacemos está bien, y otra vez mentalidad sectaria, o sea que a fin de cuentas termina lastimando a muchas personas.
Les voy a contar ahora la otra historia que me mandó una de nuestras seguidoras, que también la voy a mantener anónima. Y dice de esta manera. En la primaria siempre fui muy aplicada. Para mí era importante hacer todas las tareas. Un día la maestra dejó de tarea llevar algo para el altar de muertos y hacer un dibujo del Día de Muertos. Yo muy normal llegué con mi mamá y le dije que tenía que llevar flores de cempasúchil, pero ella se puso súper intensa diciendo que esas tradiciones no las seguíamos nosotros. Saliendo de la de 6, mi mamá le pidió consejo a la hermana Luisa, esposa de Daniel Núñez. De Daniel Núñez, papá, del papá de Daniel Núñez. Ella simplemente dijo, nosotros no debemos de participar en esas cosas, hermana. Mejor no manden sus niñas a la escuela. En eso yo le dije, pero es tarea, me van a bajar puntos. Luisa volteó y me dijo, no importa si la maestra te pone 0, porque Dios te va a poner un 100 por obedecer. Total, ni el dibujo me dejaron hacer y yo estaba bien estresada. Esa fue la primera vez que me enfrenté a esta situación. La verdad, como yo trabajé desde niña, ya de más grandecita, llegué a comprar lo que me encargaron para el altar de escondidas, para no perder puntos, y con mi familia me hacía la buena cristiana, que decía que no a las tradiciones del diablo. Y me estaba platicando que luego, pues, pero que se sentía culpable, pues, o sea, después de hacerlo se sentía culpable. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, es como de que te quitan la oportunidad de simplemente participar en algo de la escuela. Y como estaba platicando, no, o sea, muy aplicada. Yo lo pienso y digo de mí. A mí no me tocó porque les digo que antes mi mamá nos dejaba. Y cuando yo salí de la primaria, entonces ya a mí no me tocó esa mamá muy lucecita anti Día de Muertos. Pero yo lo pienso, digo, yo también era muy así como de que yo hago todas las tareas y yo no fallo con nada. O sea, como que me hubiera sentido mucho coraje la idea de que me quitaran puntos por nada más no llevar una cochina naranja o como que unas flores. También en la cajita de preguntas me pusieron como que sus papás también se peleaban que por no llevar la fruta, que por no llevar las cosas, o que porque no comieran pan de muerto, que porque era de Satanás. O sea, imagínense, o sea, se oye loco, porque se oye loco. Y es un poquito loco, pero no es culpa. Y otra vez quiero volver a hacer el paréntesis y a reforzar el hecho de que no es culpa de los papás. Los papás simplemente les dicen en la iglesia y ellos van y lo hacen, porque todo lo que les han enseñado es que tienen que obedecer, es que tienen que hacer que sus hijos sigan la doctrina verdadera, santa, que no cambia, de la luz del mundo. O sea, y a pesar de que se contradigan ellos mismos en cosas que antes se hacían y que ahora ya no. O sea, y siento que es muy importante y que es gran parte del por qué quería que hiciéramos este episodio. O sea, como el episodio de la semana pasada, platicáramos un poquito sobre, pues, las contradicciones de la secta. O sea, y cómo es el hecho de que realmente están tan en contra de esto o nada más quieren controlar a los miembros. O sea, preguntémonos eso. O sea, y creo que es muy importante, o sea, como de que qué es realmente el daño que tienes si vistes a tus niños de Halloween, o si llevas a los niños a recordar a su abuelito. O sea, si los llevas al panteón a que, no sé, limpien la tumba y le pongan unas florecitas. O sea, o si lloras en un funeral porque te sientes triste porque eres humano y nuestras emociones de pérdida son totalmente válidas. O sea, todas estas cosas son partes del control que ejercen sobre ti, hasta en tus propias emociones y en la manera en la que te mueves por el mundo a la hora de recordar a las personas que perdiste. O sea, te quitan cualquier oportunidad de sentir algo que ellos consideran que es malo. O sea, entonces es una manera realmente de el control emocional, basándonos otra vez en el modelo Byte y en la manera en la que las sectas funcionan y cómo las identificamos. O sea, el hecho de que te hacen creer que una emoción humana es negativa y que un deseo de recordar a una persona que tú amaste en vida y que la quieres recordar ahora en muerte es algo completamente malo. Y creo que yo, no sé, me gustaría como cerrar este episodio en la nota de decirles que si te sientes triste en estas épocas porque a lo mejor no tienes como las herramientas para trabajar estas como cositas que uno como que trae de la secta, ¿no? O sea, como que sientes culpa todavía de repente a lo mejor por sentirte triste, o si quisieras hacer un altar de muertos pero todavía te da cosa, bla, bla, bla. O sea, date chance porque es como un proceso. Siento que es algo que a nosotros nos tomó bastante tiempo. Les digo, hicimos nuestro altar apenas el año pasado. O sea, el año pasado cuando ya tenemos casi 4 años fuera.
Porque es un proceso de empezar como a quitar el prejuicio de todo esto y a separarlo de la idea esta de que es religioso, es algo malo, es algo que, o es algo como de que no tienes simplemente la costumbre, hasta para la Navidad, o sea, como de que cosas así, o sea, festividades que la gente como que bien normalmente celebra, puede ser que para nosotros sean difíciles, o sea, pero si tú crees que es algo que tú tienes ganas de intentar, inténtalo, o sea, trátalo. O sea, ¿por qué no? O sea, pone una fotito, a lo mejor no ya no, porque pues ya se acabó y es 2 de noviembre. Pero pues a lo mejor para el año que viene, o sea, pone una fotito, una velita, prende un inciencito y como que pues, o sea, no tienes que como que hacer nada religioso. O sea, puede ser simplemente, como les digo, como recuerdas a alguien un día especial, lo puedes hacer en realidad cuando tú quieras. Pero, o sea, si tú quisieras hacerlo exactamente ese día, hazlo. O sea, creo que es parte del proceso de deconstrucción y de sanar la manera en la que te enseñaron por tantos años a ver la muerte también. O sea, porque la manera en la que nosotros vemos la muerte, siento que es como algo, ay, sí, que él triunfó, pero al mismo tiempo es, ¿qué tal si yo no triunfo? Uh-huh. Y es una como sensación como de mucha ansiedad la idea de la muerte y la idea de no ser suficiente hasta cuando te mueres. O sea, siento que, les digo, es que la idea, ya tengo muchas ganas de hacerles un episodio hablando nada más sobre como la idea de la muerte en la luz del mundo. Si quieren que lo hagamos, me dicen aquí en los comentarios. Y pues sí, no sé si tú quieres añadir. No, pues, o sea, ya saben, amigos, la luz del mundo te trauma de todas las maneras posibles. Te arruina la cabeza. Sí, o sea, y desde bien chiquito no te deja, no te deja como que nada más desarrollarte. Regularmente, como todos los niños, siempre tiene que haber un pero, siempre hay como es que tú no eres como los demás niños, es que tú eres diferente, es que tú no haces eso, y es como de que hay que dejar a los niños nada más crecer, hay que dejar a los niños crecer sin prejuicios, sin miedos. Y sin miedos, y sin traumas, al menos. Todos los niños van a crecer con algún trauma, yo sé, pero no con ese tipo de traumas. Siento que la forma como más bonita de crecer es simplemente dejando que los niños experimenten todas las actividades de la escuela que puedan participar, que las experimenten sin miedo, sin ningún tipo de culpa, porque no los van a poner a hacer en la escuela algo que no está bien, que está mal. Y pues nada, amigos, por mí es todo. Pues miren, pues como ya vamos a cerrar el episodio, déjenos, ya saben, en los comentarios del YouTube un emoji de una calaverita por el Día de Muertos, porque pues ya ven que hay una calaverita de emoji. Déjanoslo si llegaron hasta este punto del video. Y ya saben, recuerden, vamos a hacer el episodio de la funa de los ministros. Por favor, mándenme sus historias, a los que se les ha olvidado, a los que no lo han hecho, mándenmela al correo salionasecta@gmail.com. Y pues sí, vamos a terminar nuestro episodio dándoles las gracias y también recordándoles que pues ustedes también pueden aprender a sanar esos prejuicios que nos dejaron en la secta, en cualquier secta que estuvieran, porque creo que no nada más la luz del mundo está en contra del Día de Muertos. Así que pues, ya saben, ustedes también pueden, así como nosotros estamos pudiendo poco a poco. Sí, y pues nada, amigos, ya entendieron que la luz del mundo es una secta. Hasta la próxima, nos vemos. Bye.